Volumen 1 de la serie educativa de Charlotte Mason, parte 6. Número 3. La vida divina en el niño. El pulso mismo de la máquina. Es evidente que aún no hemos llegado a el pulso mismo de la máquina, como lo llama Wordsworth en su poema She was a Phantom of the Light, o Ella era un fantasma del deleite. Los hábitos, los sentimientos, la razón, la conciencia. Los hemos seguido hasta lo más recóndito de la vida del niño. Cada uno actúa sobre el otro. Pero, ¿qué actúa sobre el último? ¿Y qué actúa sobre todos ellos? Según un escritor que ha escudriñado las cosas profundas de Dios, es un rey por el cual claman nuestros espíritus, para que los guíe, los discipline, los una, les dé victoria sobre sí mismos, victoria sobre el mundo. Es un sacerdote por quien nuestros espíritus imploran para que los eleve por encima de ellos mismos a su Dios y Padre, para que los haga partícipes de su naturaleza y compañeros de trabajo en un testimonio auténtico de que Él es a la vez el sacerdote y el Rey de los hombres. Los padres tienen cierto poder para entronar al Rey. La conciencia, hemos visto, solo es eficaz cuando se ve motivada desde su interior, desde esa cámara más íntima de alma humana, ese lugar santísimo, cuyos secretos solo conoce el sumo sacerdote, quien no necesitaba que nadie le dijera nada sobre los hombres, porque él sabía lo que había en el hombre. Es necesario, sin embargo, que recojamos las migajas que nos proveen tanto los hechos como las inferencias y que pongamos en orden el conocimiento que tenemos, porque las llaves, incluso de esta cámara más íntima, están en manos de los padres y mucho está en su poder para entronizar al rey e inducir al sacerdote por quien gimen todos los seres humanos. Las funciones y la vida del alma. Damos por sentado en el lenguaje común que toda alma es un alma viva, un alma completamente desarrollada y plena, pero el lenguaje de la Biblia y el de la experiencia general parecen apuntar a conclusiones sorprendentes. Se ha dicho de un gran poeta, nos abstendremos de decir si justamente o no, que si supusiéramos que un ser humano está hecho sin alma, él sería un intento fallido, pues, aunque tenía razón, imaginación, pasiones, todos los apetitos y deseos de un ser inteligente, no parecía ejercer ninguna de las funciones del alma. Ahora bien, ¿cuáles son esas funciones cuya cesación temporal pone en duda la existencia misma del alma del hombre? Debemos volver al axioma de Agustín. El alma del hombre es para Dios, como Dios es para el alma. El alma tiene un solo apetito, apetito por las cosas de Dios. Respira un solo aire, el aliento, el Espíritu de Dios. Tiene un solo deseo, deseo del conocimiento de Dios. Una sola alegría, el rostro de Dios. Quiero vivir a la luz de un rostro que no cesa de sonreírme. Ese es el lenguaje del alma. La acción directa del alma se vierte toda hacia Dios. Con una acción refleja hacia los hombres. El discurso del alma es la oración y la alabanza. La mano derecha del alma es la fe. La luz del alma es el amor de Dios derramado sobre ella. Obsérvese que estas son las funciones y esta es la vida del alma. Se trata de las únicas funciones, de la única vida que puede tener. Si no tiene estas, no tiene poder para apartarse y encontrar la vida de su mano en otra parte. Tal como la conciencia, la voluntad, la razón, es ineficaz hasta que no se nutre con el alimento adecuado, hasta que no se ejercita en sus funciones propias. Así ocurre con el alma y su cámara está apagada.
y su cámara está apagada, con las puertas llenas de telarañas y las ventanas nubladas, hasta que despierta a su vida propia, aunque no está del todo vacía, porque ahí está el alma naciente, y el despertar a la vida tiene lugar, a veces con la repentina conmoción, el gracioso milagro que llamamos conversión. A veces cuando los padres así lo quieren, el alma del niño se expande con un crecimiento suave y dulce y un despliegue gradual como el de una flor. Hay almas tórpidas que aún así están vivas. Hay almas débiles y enfermas que aún así están vivas. Y hay almas en que nunca despierta ningún movimiento hacia Dios. ¿Qué es la vida del alma? Esta vida del alma, ¿qué es? ¿Vida que se transfiere como cuando se enciende una antorcha en el fuego? Tal vez, pero es algo más íntimo, más indecible. Yo soy la vida. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Permaneced en mí, y yo en vosotros. La verdad es demasiado inefable para ser expresada con otras palabras que las que nos han sido dadas. Pero, como mínimo, significa que el alma viva no habita sola donde se encuentra. El lugar donde se halla se convierte en el templo del Dios vivo. Ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. ¡Cuán terrible es este lugar! Génesis 28, 16 y 17. Los padres deben presentar la idea de Dios al alma del niño, pero ¿cómo podrían los padres humanos osar inmiscuirse en este misterio santo, esta unión y comunión entre Dios y el alma? ¿Qué pueden hacer? ¿Cómo pueden fomentarlo? ¿Y acaso no existe el riesgo de que ellos pongan manos descuidadas en el arca? En primer lugar, no corresponde a los padres elegir si quieren o no intentar avivar y alimentar esta vida divina en sus hijos, porque hacerlo es su deber y servicio obligatorio. Si ellos descuidan o fallan en esta tarea, no estoy segura de que importe mucho que hayan cumplido con sus deberes en el cultivo físico, moral y mental de sus hijos, excepto en la medida en que el niño esté más apto para el servicio a Dios si la vida divina fuera despertada en él. Entonces, ¿qué puede hacer el padre? Solo una cosa y nada más. Puede presentar la idea de Dios al alma del niño. Aquí, así como en todo el universo que le pertenece, Dios Todopoderoso actúa usando medios aparentemente inadecuados. ¿Quién diría que una abeja puede producir manzanos? Sin embargo, una abeja vuela desde un manzano cargada con el polen de sus flores. Ella lo deposita sin saberlo en los estigmas de las flores del siguiente árbol al que la llega. La abeja se va, pero el polen se queda, aunque toda la longitud del estilo lo separa del óvulo inmaduro en la parte inferior. No importa, el óvulo no tiene poder para alcanzar el grano del polen, pero este último envía un delgado tubo dentro del estilo y así alcanza al óvulo. He aquí, entonces, el fruto, con su semilla y, si se quiere, futuros manzanos. Aceptemos la parábola. El padre no es mucho mejor en este asunto que la abeja sin cerebro. A él le corresponde depositar, por así decirlo, al alcance del alma del niño alguna idea fructífera de Dios. El alma inmadura no hace ningún esfuerzo hacia esa idea, pero el Verbo vivo desciende, toca el alma y ahí está la vida, el crecimiento y la belleza, la flor y el fruto. Los esfuerzos de los padres no debieran ser torpes.
Me atrevo a pedirles que observen ahora estos misterios divinos desde el mismo punto de vista filosófico que hemos adoptado al considerar todas las capacidades y funciones del niño, en parte porque es instructivo ver cómo aparecen los misterios de la vida religiosa cuando se la mira desde fuera de su propia esfera, y por otra parte, porque deseo avanzar por pasos escalonados claros hacia la función suprema del padre en la educación de sus hijos. Y es que aquí falla la similitud de la abeja y el manzano, pues los padres no deben hacer esfuerzos torpes e insensatos, siendo este el deber más elevado que se le impone. Es también el más delicado y tendrá infinita necesidad de fe y oración, de tacto y discreción, de humildad, de mansedumbre, de amor y de sano juicio si quiere presentar su hijo a Dios y el pensamiento de Dios al alma de su hijo. Dios presentado a los niños como rey vindicador y castigador. Bien se ha dicho, si consideramos a Dios como rey vindicador y no dador, en reivindicadores y no en dadores nos convertiremos. Sin embargo, ¿acaso no se presenta a Dios más comúnmente a los niños como un faraón exigiendo su cantidad de ladrillos, ladrillos de buena conducta y de bien hacer? ¿No presentan los padres deliberadamente a Dios como rey vindicador para respaldar la debilidad de su propio gobierno? ¿Y acaso no pronuncian libremente de parte de Dios amenazas que no estarían dispuestos a pronunciar sobre sí mismos? Además, ¿qué niño no ha oído de una cuidadora algo como esto, pronunciado con mucha energía? Dios no te quiere, niño malo. Él te enviará a donde van los malos. Y estos dos pensamientos sobre Dios, como reivindicador y castigador, constituyen con bastante frecuencia toda la idea que el pobre niño se hace de su Padre Celestial. ¿Qué fruto puede producir esto sino la aversión, el alejamiento del niño del rostro de su padre? ¿Qué pasaría si, en cambio, se le transmitiera el pensamiento bien expresado en estas palabras, la dulzura de Dios que todo lo perdona? Los padres deben seleccionar ideas inspiradoras. Estos son solo dos de los muchos pensamientos disuasivos sobre Dios que se presentan comúnmente al alma tierna. Y la madre, que se da cuenta de que el corazón de su hijo puede volverse irrevocablemente en contra de Dios por las ideas de él que se impregnan en la guardería, sentirá la necesidad de pensar seria y cuidadosamente y de tomar una decisión definitiva en cuanto a la enseñanza que su hijo debe recibir sobre este tema trascendental. Lo más probable es que prohíba cualquier mención del nombre divino a los niños, excepto por parte de sus padres, explicando al mismo tiempo que lo hace porque le importa mucho que sus hijos no reciban más que pensamientos correctos sobre este gran asunto. Es mejor que los niños reciban unas pocas ideas vitales que crezcan en sus almas en vez de una gran cantidad de enseñanzas sin claridad. Debemos enseñar solo lo que sabemos. ¿Cómo seleccionar unos pocos pensamientos vivificantes del Dios infinito? La selección no es tan difícil de hacer como parece a primera vista. En primer lugar, debemos enseñar lo que conocemos. Me refiero al conocer que se da por la vida del alma, no al mero conocimiento de la mente. Ahora bien, de la vasta masa de doctrinas y preceptos religiosos, encontraremos que solo hay unas pocas verdades vitales de las que nos hemos apropiado de tal forma que vivimos de ellas. Una persona cuenta con algunas, otra persona con otras,
y algunos de nosotros no más que una sola. Independientemente de cuántas fueren, tales son las verdades que debemos enseñar a los niños, porque éstas saldrán directamente de nuestros corazones con el entusiasmo de la convicción que casi siempre transmite su propia idea a la vida espiritual de otra persona. No hay fuente más fructífera de lo que se exageradamente llama infidelidad infantil, que las falsas palabras sin vida que se vierten sobre los niños acerca de las mejores cosas con una solemnidad artificial en el tono y en los modales que pretende compensar la falta de significado vivo en las palabras, el padre que solo sabe una cosa de lo alto, que enseñe a su hijo esa cosa, ya llegará más a él cuando el niño esté preparado para recibir más. Ideas oportunas y vitales. Reitero, hay algunas ideas de la vida espiritual que son más adecuadas que otras para la vida y las necesidades del niño. Por ejemplo, Cristo, el dador de la alegría, significa más para él que Cristo el Consolador. Hay algunas ideas que son como el pan diario del alma, sin el cual la vida y el crecimiento son imposibles. Todas las demás enseñanzas pueden aplazarse hasta que las necesidades del niño lo lleven a ellas. Pero ¿quién envía a su hijo a la vida sin estas ideas vitales de la vida espiritual? Lo envía con un alma adormecida, por muy bien instruido que esté en teología. El conocimiento de Dios es distinto de la moral. También el conocimiento de Dios es distinto de la moral o de lo que los niños llaman ser bueno, aunque el ser bueno se deriva de ese conocimiento, pero que estos vengan en el orden correcto. No hay que sermonear al niño hasta el cansancio de que sea bueno, como un deber hacia Dios, sin primero darle un poco de ese conocimiento que lo hará bueno. Quedamos desprovistos de tanta riqueza, ya que las limitaciones mencionadas excluyen tanto de la enseñanza ordinaria sobre las cosas divinas, que la pregunta deja de ser ¿qué enseñar? Y pasa a ser ¿cómo elegir lo que enseñaremos? Momentos y formas de la instrucción religiosa. Las siguientes consideraciones que recaen sobre la madre son en cuanto a los momentos y la forma de la enseñanza de las cosas de Dios. Es mejor que estas enseñanzas sean preciadas, poco frecuentes en vez de demasiado frecuentes y poco valoradas. Mejor que no se den, que el niño se sature con la mera visión del alimento espiritual, rudamente servido. Al mismo tiempo, el niño debe ser edificado en la fe y sus lecciones deben ser regulares y progresivas. Y aquí todo depende del tacto de la madre. La enseñanza espiritual, como el olor de las flores, debe depender de la dirección en que sople el viento. De vez en cuando se producen un momento sagrado, sentido como tal por la madre y el niño. Cuando los dos están juntos, ese es el momento para una palabra, suavemente dicha y profundamente sentida sobre Dios, tal como la ocasión lo permita. Se necesitan pocas palabras, ninguna exhortación, solo el destello de la convicción que pasa del alma de la madre al alma del niño. Si acaso ya se haya puesto así el pensamiento de nuestro Padre en el alma del niño, entonces quizá de allí en adelante solo baste una mirada de comprensión entre la madre y el niño cuando observen 1000 demostraciones del amor de nuestro Padre. Pero la idea va creciendo, convirtiéndose en parte de la vida espiritual del niño. En suma, evitar la rutina de la enseñanza espiritual, evitar el espanto de las muchas palabras,
que logran sofocar el fuego de la vida sagrada, ejercer mucho refrenamiento de sí mismo para permitir que pasen lo que parecen ser oportunidades y todo el tiempo teniendo un sincero propósito de corazón y un esquema definido para formar al niño en la fe. No es necesario añadir que, para hacer usar otra vez las palabras de nuestro Señor, pero este género no sale sino con oración. En la medida en que la madre obtenga la sabiduría generosamente de lo alto, estará capacitada para esta tarea divina. La lectura de la Biblia. Creo que cometemos un error al enterrar el texto bajo nuestros interminables comentarios y aplicaciones. Además, dudo que el hecho de escoger versículos individuales y machacarlos en el niño hasta que dejen de tener significado para él sea algo más que un obstáculo para la vida espiritual. La palabra está llena de fuerza vital, capaz de aplicarse ella misma, una semilla ligera como el abrojo, introducida en el alma del niño, echará raíces hacia abajo y dará frutos hacia arriba. Lo que se requiere de nosotros es que implantemos el amor a la palabra, que los momentos más deliciosos del día del niño sean aquellos en los que su madre le lee, con dulce cariño y santa alegría en la voz y en los ojos, las hermosas historias de la Biblia, y de vez en cuando en la lectura ocurrirá una de esas convicciones que pasarán del alma de la madre al alma del niño, en las que está la vida del espíritu, que el niño crezca para que nuevos pensamientos de Dios, nuevas esperanzas del cielo, sean también una alegría para él, las bendiciones más importantes del día. Sobre todo, no use la Biblia para sermonear al niño. No permita que ninguna palabra de las Escrituras sea ocasión para ponerle la horca a sus faltas. Es oficio del Espíritu Santo convencer de pecado, y Él puede usar la palabra para este propósito, sin riesgo de que se produzca ese endurecimiento del corazón que con demasiada frecuencia provoca nuestro torpe involucramiento. La materia en que consiste la enseñanza de las cosas divinas saldrá de las propias convicciones de cada madre, por lo que intentaré hablar solo de una o dos de esas verdades vitales en las que debe sustentarse la vida espiritual. Padre y dador. Padre nuestro que estás en los cielos. Es quizá la primera idea de Dios que la madre presenta a su hijo, la del Padre y dador, de quien procede toda la alegría de cada día. Qué feliz cumpleaños le ha dado nuestro Padre a mi hijito. Las flores vuelven a salir. Nuestro Padre ha cuidado la vida de las plantas durante todo el frío invierno. Escucha a la alondra. Es una maravilla cómo nuestro Padre puede poner tanta alegría en el corazón de un pajarito. Gracias a Dios por hacer que mi niña sea tan feliz y alegre. De este pensamiento surge una oración, expresión libre del corazón del niño, a menudo agradeciendo por las pequeñas alegrías del día más que externalizando algún deseo. Las palabras no importan. Cualquier forma simple que el niño pueda entender servirá. La elevación del corazón del niño hacia Dios es la verdadera oración. De este pensamiento también surge el deber, el alegre reconocimiento de la deuda de servicio y obediencia que se debe a un Padre tan bondadoso y benigno. No como alguien que exige servicio a punta de espada, por así decirlo, sino uno a quien sus hijos corren a obedecer. La esencia del cristianismo es la lealtad a una persona. Cristo, nuestro Rey. He aquí un pensamiento que desvelé
las fuentes infantiles del amor y la lealtad, los tesoros de la fe y la imaginación. La esencia misma del cristianismo es la lealtad personal, la lealtad apasionada a nuestro capitán digno de adoración. Otros fundamentos como la regeneración, los sacramentos, la justificación, las obras, la fe, la Biblia, todos, aunque alguno de ellos sea necesario para la salvación en su debido lugar y proporción, pueden convertirse en una religión sobre Cristo y sin Cristo. Ahora es el tiempo de la criba, en que personas reflexivas se niegan a saber nada de nuestros sistemas religiosos. Definen todas nuestras creencias ortodoxas como cosas que no se pueden conocer. Quizás esto se deba a que al pensar mucho en nuestra salvación hemos quitado de la vista a nuestro Rey, aquello divino que, de presentarse a cualquier alma carnal, ésta no puede ignorar. En la idea de Cristo está la vida, que el pensamiento de Él toque una vez al alma, y ésta hace erguir un poder vivo, independiente de todas las formulaciones del cerebro. Salvemos el cristianismo para nuestros hijos, acercándolos a la fidelidad a Cristo, el Rey. ¿Cómo? ¿Cómo educaron los antiguos cavaliers, adherentes del rey Carlos I de Inglaterra, en las guerras civiles inglesas del siglo XVII, a sus hijos e hijas en una apasionada lealtad y reverencia hacia príncipes que no eran demasiado dignos? Sus propios corazones rebosaban de ello, sus labios lo decían, sus actos lo proclamaban, el estilo de sus ropas, el timbre de sus voces, el porte de sus cabezas, todo era una proclamación de devoción ilimitada a su rey y a su causa. Esa guerra civil, independientemente de lo que lograra o no, dejó una parábola para el pueblo cristiano. Si un príncipe Estuardo pudo imponer tal grado de lealtad, ¿qué diremos del distinguido entre 10,000, el más hermoso de todos, Jesús, nuestro Salvador? Este es un pensamiento que deben presentarse tiernamente al niño en los momentos de miseria que siguen a la mala acción. Pobrecito, hoy te has portado muy mal. ¿No pudiste evitarlo? No, madre, responde con sollozos. No, es verdad que no, pero hay una duda. Hay una ayuda. Y entonces la madre le dice a su hijo que el Señor Jesús es nuestro Salvador porque nos salva de nuestros pecados. Es cuestionable cuando el niño debiera aprender por primera vez la historia de la cruz. Uno piensa que sería muy agradable comenzar con Moisés y los profetas, recorrer la historia del Antiguo Testamento, trazando el desarrollo gradual de la obra y el carácter del Mesías, y luego, cuando sus mentes estén llenas de la expectativa de los judíos, traer ante ellos el misterio del nacimiento en Belén, la humillación de la cruz. Pero tal vez ninguna ganancia en presentar tan frescamente la información bíblica compensa a los niños por no haber crecido con las asociaciones del Calvario y de Belén siempre presentes en sus mentes. Una cosa a este respecto, no es bueno permitir a los niños una familiaridad descuidada con el nombre de Jesús, o el uso de himnos cuyo tono no es reverente. Me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Que Cristo more en la persona. Es un pensamiento particularmente adecuado para los niños, porque su gran fe no es obstaculizada por el misterio,
Su imaginación acepta fácilmente la maravilla de que el Rey mismo habite en el corazón de un niño pequeño. Cuando eres muy dulce y feliz es porque Cristo está dentro. Y cuando Él viene, hace que tu rostro sea tan hermoso, tus amigos se alegran y dicen, el Rey está ahí. Esto es todo lo que diré de las verdades vitales que la madre cristiana presentará a su hijo, teniendo paciencia hasta que florezcan y den fruto, y su alma sea como un jardín muy fructífero que el Señor bendice. Solo reitero, este género no sale sino con oración.